En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy tenemos que hablar de 2 temas. Es una cosa que no me gusta mucho, porque hablar de 2 cosas en una homilía distrae la atención y quizá alarga la homilía, pero no queda más remedio. Como os he dicho al principio de la misa, es el día de la Iglesia diocesana, lógicamente tenemos que hacer una catequesis sobre esto. Pero no podemos olvidar este importantísimo evangelio que acabo de leer. Lo primero, algo muy general. Desde hace ya mucho tiempo, y quizás recientemente más, se ha difundido un error que es en sí mismo una herejía muy peligrosa. Quizá los que la difunden de buena fe, esto no lo sé, lo sabrá Dios, que juzga la conciencia. Pero dicen muchos, también dentro de la Iglesia, que la salvación es absolutamente para todos, hagas lo que hagas. Esto no es verdad. Es decir, el Señor nos ofrece la salvación a todos. El Señor desea la salvación para todos. El Señor ha derramado su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos el cielo a todos. Pero después viene lo que cada uno haga. Es decir, no va a haber café para todos. No porque no haya café suficiente, sino porque dependerá después de lo que tú hayas hecho. Y esto aparece en los evangelios en infinidad de ocasiones, de una forma o de otra. Hoy es una de esas ocasiones. Y el Señor dice que va a haber un juicio. Ese juicio está marcado por la misericordia, pero va a haber un juicio. Las 2 cosas van siempre unidas: un juicio y misericordia. La misericordia se ríe del juicio. Sí, es una frase del Antiguo Testamento, pero el juicio tiene su importancia y no queda anulado. ¿De qué va a ser, sobre qué va a ser ese juicio? Hay un texto de Jesús que me gusta muchísimo, el cual el Señor dice que cuando venga Él, después del final de los tiempos, a juzgar, pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. A los de su derecha le dirá: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Por tanto, el juicio estará basado fundamentalmente en el amor, en la caridad. ¿Has amado? La palabra amor entierra muchas cosas. Por ejemplo, amor es perdón. ¿Has perdonado? Amor es cumplir tus obligaciones, incluidas las obligaciones familiares. Amor es, naturalmente, dar limosna, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al que está solo. Es decir, va a haber un juicio y con seriedad. Yo por lo menos creo que tengo el deber, otros harán lo que tengan que hacer, yo tengo el deber de advertiros que va a existir y que esto no es una broma. Que delante de Dios, cuando nos encontremos al final de nuestra vida, el Señor nos pedirá cuentas de qué hemos hecho con nuestra vida. Y que las palabras de Cristo, del Dios de la infinita misericordia, hay que tomárselas en serio cuando dice que no es una broma, ni un añadido, ni una equivocación, cuando dice que pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda, y que dirá: vete maldito, maldito de mi Padre, porque he tenido hambre y no me has dado de comer. No es una broma, y yo repito, quiero haceros esta advertencia, porque muchos dicen que se salva todo el mundo, haga lo que haga, y esto no es lo que ha enseñado Jesucristo. El Evangelio de hoy lo presenta de otra forma, muy interesante. Habla de los talentos. Es lo mismo visto desde otra perspectiva. ¿Qué has hecho? Nos preguntará Jesús cuando llegue la hora. ¿Qué has hecho
con los talentos que te he dado, con los dones que te he dado. Me acuerdo el efecto que me hizo cuando empecé a leer a Paul Claudel, el gran escritor francés. En una de sus páginas se hace también esta pregunta, de otra manera, una forma muy bella, como suelen hacer los escritores franceses, por lo menos los de aquella época. Cuando él dice y se pregunta, ¿qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho del joven que fui? Es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia, que os invito a que os hagáis, porque es una forma de hacer examen de conciencia. Sobre todo, quizás no un examen de conciencia diario, ¿verdad? Pero de vez en cuando, ¿qué he hecho del joven que fui? Todos hemos sido jóvenes, algunos tenéis la suerte de serlo todavía, o muy jóvenes, ¿verdad? Pero cuando ya han pasado unos cuantos años, ¿qué he hecho de las ilusiones que tuve? De los buenos propósitos. ¿Qué he hecho del deseo de cambiar el mundo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, te encuentras con personas que cuando son jóvenes dicen, yo no educaré a mis hijos así? Y cuando tienen hijos, ¡qué desastre! Ya hubieran querido sus hijos ser educados como lo fue educado él, o ella. Bueno, ¿qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de los propósitos que tuve? De las buenas intenciones, del deseo de cambiar el mundo. ¿Qué he hecho del deseo de ser santo? Naturalmente, cada uno tiene que preguntárselo, además aplicado a su vida. ¿Qué he hecho de los propósitos e intenciones de tener una familia maravillosa, de querer a esta persona con la que me casé toda la vida? ¿Qué he hecho de mi sacerdocio, de mi deseo de servir al Señor, de estar entregado a Él al 100% cada minuto del día? ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de los talentos que recibí? ¿Qué he hecho de aquellos amigos que intervinieron en mi vida maravillosamente? ¿Qué he hecho de la suerte que tuve, inmensa, de tener la familia que tuve, que tengo? ¿Qué he hecho de los dones que Dios me ha dado? Porque de esto nos pasará revista el Señor. No lo digo para meter miedo a nadie, porque Jesucristo no viene a meternos miedo, viene a exhortarnos con amor, pero también hay que decir las cosas. No olvidéis que muchísimas veces la peor mentira es la media verdad. Y hoy se miente cuando solo se cuenta media verdad. El Dios en el que creemos es el Dios de la infinita misericordia, sí. Esto es verdad, sí. Pero también hay otra verdad, hay un juicio. Y Dios te va a preguntar, he tenido hambre, ¿me has dado de comer? Te he dado unos talentos y unos dones, incluido el dinero, el tiempo. ¿Qué has hecho con el dinero que tuviste? ¿Qué has hecho con el tiempo que tuviste? ¿Qué has hecho con la educación, con lo que recibiste en tu familia? ¿Qué has hecho del joven ilusionado que quería cambiar las cosas? ¿Qué has hecho de tu vida? Primer punto de reflexión. Y segundo, como os he dicho, estamos celebrando este día de la Iglesia Diocesana. Es un día en el que una vez al año meditamos sobre la Iglesia local, la Iglesia Diocesana, y también se pide ayuda porque la Iglesia tiene que atender a muchas necesidades y sobre todo hacer una comunión de bienes entre las parroquias. Hay parroquias maravillosas, esta. Bueno, ya no soy vuestro párroco, que es el padre Javier, pero os lo dije muchísimas veces y lo repito ahora, ningún sacerdote en el mundo puede soñar con tener unos feligreses como vosotros. Pero hay otras que no son así, y no solamente por la calidad humana, que buenos feligreses, gracias a Dios, existen en todos los sitios, pero también por el tema económico, ¿no? Hay parroquias, incluso en Madrid, en barrios muy sencillos, donde las colectas no llegan no solamente a pagar el pobre sueldo del sacerdote, que cobramos 600 euros. Cuando hablan de los 1000euristas, yo digo, uy, ya quisiera, ¿no? 600 euros más las intenciones de misa, y que como cada vez hay menos gente que ofrece intenciones de misa, cada vez el sueldo se queda más próximo a los 600 euros. Bueno, pero hay parroquias donde ni eso siquiera se puede llegar, ni eso. Entonces, esa colaboración entre parroquias es fundamental para que haya justicia distributiva entre el clero, aparte de otros gastos. Pero creo que lo importante, aprovechar para hacer una catequesis, es recordar qué es la Iglesia. Y porque a veces se nos olvida, o quizá alguno no lo haya oído nunca, ¿no? La Iglesia surge en los inicios, surge en primer lugar como familia,
el nombre iglesia se aplica en primer lugar a la familia. Se llama iglesia doméstica, de domus, del latín casa, la iglesia del hogar, la iglesia de la casa. ¿Por qué surge así? Porque aquel contexto de persecución no permitía muchas cosas. No permitía templos, no permitía manifestaciones en la calle, no permitía procesiones. Tenías que vivir tu fe a escondidas debido a la persecución, y eso se podía hacer sobre todo en el interior del hogar. Muchas veces hay textos, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, ponen de manifiesto que se convertía el pater familias, padre de familia, pater familias en latín, y se convertía toda su casa, su esposa, sus hijos, sus criados, sus esclavos, si los tenían. La iglesia empezó siendo familia. No hay que olvidarlo, no olvidéis esto nunca. La primera iglesia fue una familia, y por eso, cuando entramos en la iglesia con el maravilloso sacramento del bautismo, nos hacemos hijos de Dios, es decir, miembros de la familia, hijos, miembros de la familia de los hijos de Dios. ¿Por qué insisto en esto? Porque después, inevitablemente, lógicamente, la cosa se estructuró y surgió la inevitable estructura en una institución como la nuestra, que tiene 1.200 millones de católicos en el mundo. Oye, ¿cómo no vas a tener una estructura, una jerarquía? Pero al final terminas por considerar que esa iglesia, la iglesia universal o la iglesia local llamada diócesis, es una estructura. Una estructura es algo que puede ser necesario, que lo ves necesario, pero no es fácil amar a la estructura. No es fácil. Al contrario, muchas veces la consideras un mal inevitable. No es fácil amarla. Si en cambio vemos la iglesia como una familia, es distinto. La diócesis es mi familia. La parroquia es mi familia. Es decir, yo tengo dos familias, la de sangre y la familia espiritual. Mi familia espiritual es tan importante como mi familia de sangre. De hecho, ¿cuántas veces la familia de sangre da de sí lo que da de sí? ¿Cuántas peleas entre hermanos, por ejemplo, a cuesta de la herencia? O sea que tampoco hay que magnificar las cosas. Mientras que la familia espiritual es, por lo menos en nuestro caso, la que nos sostiene en las luchas de la vida. Veamos la iglesia, por lo tanto, como una familia. Pertenezco a la familia de los hijos de Dios. Esta familia de los hijos de Dios tiene una estructura pequeña, parroquia, una estructura mediana, diócesis, y una estructura grande, iglesia universal. Pero es mi familia. Veámoslo así. Porque del mismo modo que los que tenéis hijos o nietos decís, tengo que trabajar para sacar adelante mi familia, por lo tanto, de mi trabajo tengo que pagar el colegio de mis hijos, de mi trabajo tengo que pagar la universidad, quizá la comida, la atención médica, el descanso, de mi trabajo, la vivienda, de mi trabajo, o de nuestro trabajo si trabajan los dos cónyuges. Yo tengo que atender a mi familia, inclusive una parte de la familia que no hay que olvidar nunca, que son los ancianos. Son mi familia también, porque a veces se tiende a pensar que la familia es los esposos y los hijos. Esto es mentira. La familia son los padres, los esposos y los hijos. Los padres son una parte esencial de la familia, y también de mi trabajo, de mi dinero, tengo que atender a mis padres, que puede ser que no necesiten de mi ayuda económica, solo de mi ayuda afectiva, que eso lo necesitarán siempre, pero puede ser que en un momento dado necesiten también de mi ayuda económica. Es mi familia. Y del mismo modo tengo mi familia espiritual. Es decir, cuando decimos hay que ayudar a la parroquia, hay que ayudar a la diócesis, hay que ayudar al Santo Padre, no estoy pensando en ayudar una estructura. Lo mismo que cuando el gobierno me dice tienes que pagar impuestos porque hay que mantener, qué sé yo, el ejército, la policía, el servicio exterior, la recogida de basuras, lo que sea. Bueno, comprendo y lo hago. Aquí es distinto, Esto es una familia. Es decir, lo mismo que tienes que pagar la factura de la luz en tu casa, que es la factura de la luz de tu familia, hay que pagar la factura de la luz en la parroquia, que es la factura de la luz también
de tu familia. Y lo mismo que tienes que alimentar a tus hijos, no sé si comerán mucho o poco, depende de la edad, pues también tienes que ayudar a que se alimente ese, a veces hijo tuyo, otras veces padre tuyo, y siempre las dos cosas, que es el sacerdote, es tu familia. Tenemos que verlo así. De lo contrario, repito, siempre experimentaremos a la Iglesia como una estructura que no tiene nada que ver con nosotros, que incluso muchas veces parece no solamente alejada, sino opresora, porque me dice cosas que no me gusta escuchar, porque me recuerda cosas que me fastidian, porque van en contra de mis gustos, de mi conveniencia, y que me piden un dinero que siempre es escaso, que a nadie le sobra, porque incluso los que tienen mucho tampoco les sobra, es decir, seguramente sí les sobra, pero prefieren gastárselo en otras cosas. Por eso, planteemos la cuestión como hay que hacerlo. La Iglesia empezó siendo familia, y la Iglesia es y será siempre una familia, la familia de los hijos de Dios. Entre todos tenemos que sacar adelante la familia. ¿Qué familia? La tuya, la primera, la tuya. Trabaja por tu familia. ¿Qué familia? La familia espiritual, que te alimenta no con el pan de la comida, sino con el pan de la Eucaristía, sin el cual no podemos vivir. Resumiendo, una pregunta esta semana: ¿qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de los dones que Dios me ha dado? ¿Qué he hecho del dinero? ¿Qué he hecho del tiempo? ¿Qué he hecho de la cultura? ¿Qué he hecho de lo que recibí de mis padres? ¿Qué he hecho de todo lo que Dios me ha dado en la vida? ¿Qué he hecho del joven que fui? Otra pregunta: ¿estoy ayudando a mi familia espiritual? ¿O es algo ajeno a mí que hago cuando no queda más remedio y a regañadientes? Que Dios nos ayude a ser generosos. De pie, por favor.